Hoy os vamos a contar la historia del día que una lata de Coca-Cola salvó al Inter y casi le da una Copa de Europa. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. José, seguimos con nuestras camisetas de Soy Calcio. Pronto, lo comentamos ayer en el vídeo sobre Conte, pronto tendremos una tienda abierta de Soy Calcio en nuestra página web con muchas camisetas más aparte de estas que tenemos aquí diseñadas. Pero hoy toca darle la razón a los miembros que han elegido este vídeo y toca hablar de historia de la Champions, de la Copa de Europa y de nuevo del Inter. Hashtag Soy Inter. Hashtag Soy Inter, semana de Soy Inter probablemente, sí. Pero claro, ¿qué pasó? Que había que hablar de Antonio Conte, había que hablar de él sí o sí, y que además esta historia, de verdad, me alegro muchísimo que los miembros la hayan votado. Porque en serio, cuando me la has contado, me ha encantado, de verdad. Está muy chula, está muy chula. Fan. Para que la gente se haga miembro, ya sabéis que tenéis aquí abajo el botón de unirse, es muy fácil, además podéis ver todas las ventajas que tenéis, además de apoyar a nuestro proyecto de Soy Calcio. Importante, darle like a este vídeo si os gusta, chicos, y activar la campanita y la suscripción, para los que seáis nuevos, darle al botoncito de suscribirse aquí debajo. Vamos a entrar en contexto, lo principal, ¿vale? ¿Qué pasó hace unos días? Porque esta historia viene rebotada de lo que pasó hace unos días en la previa del partido del Inter contra el Borussia Mönchengladbach en Alemania. Un poco antes, José, nos dimos cuenta, antes del partido, de que los aficionados del Gladbach habían estado la noche anterior en el hotel del Inter tocando las narices a las 4 de la mañana. Sí, es una de las cosas que a mí más me cabrea como aficionado, no del calcio, ¿no? Sino del fútbol en general. Ponemos un vídeo de fondo mientras, si te parece. Venga, para que vayan viendo lo que pasó. Exactamente. Yo, de verdad, no me gusta nada que haya factores como que no pueda descansar los futbolistas, como que se les molesten, como que pasen un montón de cosas. Pero claro, dentro de todas estas molestias hay una historia que descubrir que sobre todo... No, yo cuando lo leí dije, ¿esto qué tiene que ver una lata? Que tiene que ver una lata, pero es que tiene una historia muy bonita. Sí, decía la gente de Latinoamérica, bueno, esto es lo normal aquí. Es verdad. Pero es verdad que en Europa es extraño, ¿no? Que pase que vayan aficionados a molestar a un equipo de fútbol en la previa de un partido tan importante como era aquel contra el Borussia Mönchengladbach. Lanzaron fuegos artificiales, tiraron latas de Coca-Cola en el hall de entrada del hotel y había una pancarta muy grande que decía: acuérdate Inter, acuérdate Boninsegna, las cosas son mejor con Coca-Cola. Vaya. Esto ya nos dejaba... ¿qué está pasando aquí con la Coca-Cola? Yo creo que la gente ahora mismo se está imaginando, bueno, será una campaña de Coca-Cola que a lo mejor tenía que ver marketing con un Inter Mönchengladbach. Ahora, como tienen ese anuncio tan bonito que me ha gustado de Navidad, del Papá Noel, del padre que le da la carta al camión de Coca-Cola y se la entrega a la hija. ¿Lo has visto? ¿O me estás diciendo que no lo he visto? Lo he visto, sí, no le he visto la tele, pero no le he prestado atención como para saber la historia. Pues está muy bien, en serio, te lo recomiendo. Prestarle atención. Los anuncios navideños me parecen muy forzados, como buscando sacar la lagrimita. Sí, te doy la razón, pero me gusta este anuncio y la gente yo creo que está pensando eso, pero es totalmente lo contrario. No, es algo espectacular y algo que solo pasaba en el fútbol de antes, de los años 70. Esta pancarta se refería, a ver si lo decimos bien, porque es en alemán, al Butschengurspiel. El Butschengurspiel, o como dicen en Italia, la partita de la latina, el partido de la lata, ¿vale? Esto hace referencia a eso. Así que nos vamos a viajar a la temporada 71-72, cuando, José, primero para contextualizar, el Inter había ganado el Scudetto 70-71, después de que lo hubiera ganado el Cagliari. El Inter, por lo tanto, había superado al Milan en esa clasificación esa temporada, y era el campeón del Scudetto con Invernazzi como técnico, con un equipo con muchos jugadores que venían todavía del grande Inter de Leño Herrera. Y claro, hay que contar que la Copa de Europa era muy diferente a lo que es ahora. La Copa de Europa era a ronda del KO, ahora hablaremos de ello, y solo iba un equipo por país, solo iba el campeón de cada país. Se valoraba muchísimo que... Era muy difícil, que el que estuviera el equipo en Copa de Europa, además de tener que jugar primera ronda, segunda ronda, no es como la fase de grupos de ahora, ¿no? Y al final, al ser equipos que habían sido campeones, yo creo que era algo bastante complicado. Yo creo que llega un momento en el que es un poco consecuencia del Inter de Leño Herrera, en estos primeros años de los años 70, pero que hay que ver un Inter que yo creo que era grande, era muy grande, y que se va a encontrar con un conjunto alemán que también es grande en su país.
Juventus. Sí, aquel equipo tenía, como decíamos, algunos extertores de lo que era el Inter, del grande Inter de Lenio Herrera, Mario Corso, Tarcisio Burnic, Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, había llegado Gabriel Lele Oriali, que está ahora en el staff técnico de Antonio Conte, Roberto Boninsegna, que será protagonista de esta historia, Mario Frustalupi o el brasileño Jair. Será un buen equipo del Inter, que por supuesto ha ganado el Scudetto y que mezclaba fichajes nuevos con jugadores históricos del Inter. Pero nos vamos a ir a la Copa de Europa. Sí, si me dice la gente que no conoce estos nombres, me voy a enfadar. Porque el draft del Inter y el draft de los 70 que hicimos, claro, que ahí estuvimos hablando de todos ellos. Hombre, si queréis de verdad descubrir historias de ellos, hicimos un draft de los 70 muy divertido, un concurso entre tú y yo con jugadores históricos y que además contábamos pequeñas historias sobre ellos. Que generalmente me ganabas algo que no estoy de acuerdo. Según la gente me ganabas, yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno. Es que la gente iba contigo en el draft, ¿eh? Claro, yo es que en la defensa hacía una defensa sí, tú le mierda. dabas todo el ataque, es verdad. Y me iba con todos los delanteros que al fin y al cabo tienen más carisma. Y probablemente mi equipo no fuese mejor, pero sí que tenía más carisma. Y eso yo creo que es lo que le gustaba a la gente. A ver, nos metemos en esa Copa de Europa, ¿vale, chicos? Como decimos, Venga. eran unos años diferentes. No podemos entender lo que era antes la Copa de Europa con la mentalidad de ahora. Era todo pre-Leis Bosman, Sí. los equipos de ligas como en los Balcanes, como la Liga Belga, Liga Holandesa. Eran equipos muy potentes en aquel entonces porque los jugadores buenos no se iban al exterior en su mayoría. Así que estamos hablando de una liga muy complicada, igual que era muy complicada la Copa de la UEFA, Claro. la Recopa de Europa. Eran competiciones que tenían mucho más valor de lo que tienen ahora, por ejemplo, la Europa League, que incluso se desprestigia. Por aquel entonces era dificilísimo ganar esos torneos. Primera ronda. Sí. Como hemos dicho, sin fases de grupo, entras desde el principio y juegas contra el campeón de otra liga para ver si pasas. De momento no hay Coca-Colas presentes por aquí, pero ahora aparecerán. Primera eliminatoria, el Inter gana a la ECA de Atenas con 6-4 en el marcador global. 4-1 en Milán y pierden 3-2 en Atenas, pero clasifican de ronda. También era difícil ir a Grecia. Claro, eso Algo sí que que siempre- tenía que ser un infierno y no como ahora que dices, bueno, sí, tal, pero por aquel entonces... Sí. Y yo quería darle valor sobre todo a estas competiciones porque ahora mismo se planta el séptimo de la Liga Italiana o el séptimo de la Premier y te gana la Europa League o la UEFA. En ese momento no. Ahora mismo vemos que solo está el primero en estos momentos, digo, en estas décadas. El primero iba a la Copa de Europa y en la UEFA tampoco iba el quinto precisamente, ni el cuarto ni el sexto. segundo y tercero creo que eran, Y ya el está, cuarto como como mucho, pero Sí. eso habla del nivelazo que había en estas competiciones, ¿no? Ahora viene lo importante, segunda ronda de Copa de Europa, quedan encuadrados el Inter y el Borussia Mönchengladbach. Un Borussia Mönchengladbach que venía de superar en el famoso escudeto del sorpaso al Bayern de Múnich y un equipo que no era muy conocido en aquel momento, tenía jugadores jóvenes que serían historia del fútbol alemán. Posteriormente, nombres como Bertie Box, Rainer Bonhoff, Günther Netzer, que luego estaría en el Real Madrid, un futbolista espectacular. Por supuesto, Jupp Heynckes. No, sí. Sí, Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, sí. El exentrenador del Real Madrid, del Bayern de Múnich, entre otros equipos que además hace poco recordábamos que hacía ese triplete histórico y que desde luego es un equipo muy importante. Sí. Pero es que además teníamos a un Inter que aparte de la plantilla que habíamos dicho antes, es que estaba buscando su tercera Copa de Europa, que venía del grande Inter. Sí, había ganado 2 Copas de Europa con el Lenio Herrera y era la intención de, oye, mira, se ha ido el Lenio Herrera, pero podemos seguir ganando Copas de Europa. Sí. Y el Inter... A ver, era un equipo joven de Gladbach, luego ganaría muchas Bundesligas. Este equipo lo conseguiría hacer, ¿no? Pero por aquel entonces era un poco más desconocido y el Inter iba un poco sobradete. Era como, bueno, vamos a ganar este partido. Viene el Borussia Mönchengladbach, no les conocemos. Claro. Entonces nos vamos al 20 de octubre del 71. 20 de octubre del 71 nos viajamos al Bokelberg Stadium. Tendríamos que habernos traído unas boinas, poner en blanco y negro y de repente empezar aquí a hablar alemán con una pipa. No creo que ponga una jarra de cerveza y una Frankfurt. Pues yo eso sí que lo firmo, Yo, mientras que cuentas la historia, me pongo a beber cerveza y termino. 20 de octubre del 71. Tenemos en el Bokelberg Stadium de Gladbach 35.000 espectadores, una olla a presión. Estadio pequeñito, pero con una afición encima. Bueno, pequeñito, 35.000 espectadores. Seguramente había hasta más gente dentro del estadio de la Siempre que se hay. permitía por reglamento oficial. Y el partido no es ni mucho menos los que esperaba el Inter. O sea, ni mucho menos, y ahora lo vamos a ver. Marca Heynckes nada más empezar, 1-0. Es cierto que consigue empatar Roberto Boninsegna al poco de iniciar, poco de marcar el gol el equipo alemán. Luego vuelve a marcar Ulrich Lefebvre, 2-1. Y en el 28 se para el mundo. Se para todo el partido. 28 de la primera parte, paramos. Aquí es donde yo creo que vais a empezar a comprender por qué hablamos de una lata. Vemos que en un momento Roberto Boninsegna Autor del gol, uno de los delanteros históricos del fútbol italiano. cae al suelo.
y de repente se dice teóricamente golpeado por una lata de Coca-Cola. Ahora vamos aquí a proceder. Arrojada desde las gradas. ¿Y qué acaba pasando después? Es que claro, ahí ya yo creo que se lía, el Inter ya empieza a ver, yo creo que un poco a temerse el ambiente, el resultado, sabe que el partido no le va bien, ¿y qué va a pasar? A ver, aquí se vuelve todo loco. Como dices tú, le cae cae al suelo, Boninseña, teóricamente golpeado por una lata de Coca-Cola desde la grada. En aquel momento iba Boninseña a sacar un saque de banda y la grada está encima. La grada está encima, es que están incluso de pie. O sea, es que no hay diferencia entre grada y campo prácticamente. Pueden saltar si quieren al campo los aficionados del conjunto alemán. ¿Qué pasa? Que los aficionados del Inter, los jugadores del Inter van corriendo a rodear al árbitro, el holandés, Jeff Dormans, y empieza todo a volverse loco. Sí. Los alemanes acusan al Inter de dramatismo italiano, de ser muy dramáticos, cuales actores italianos, y se lía parda en el campo. Mazzola ve, en ese momento en el que hay una tangana en el campo, ve Mazzola que hay varios aficionados del Gladbach cerca con una lata de Coca-Cola, corre hacia ellos, consigue que se la den y se la lleva al árbitro como, oye, mira, este es el elemento del crimen. Le han tirado una lata de Coca-Cola a Roberto Boninseña. Aquí todo sigue desvariando, hay protestas, hay incluso agresiones al árbitro por parte de algún futbolista del Inter, ahora hablaremos de todo ello, y al final se llevan a Boninseña en camilla porque no puede continuar. Ahora hablaremos de las diferentes versiones que hay de la historia, pero de momento esto queda así. Lo golpean una lata en la cabeza a Boninseña, no puede continuar porque se ha desmayado y tal, y se lo llevan en camilla. Después de unos minutos de tensión y de que el árbitro vea la lata que le ha traído Sandro Mazzola, mientras que los alemanes acusan a los italianos de dramatismo, se reanuda el partido. Habían cambiado a Boninseña por otro jugador y tal, se reanuda el partido y por lo que sea el partido acaba 7-1. Bueno, yo creo que el Inter... A favor de los alemanes, obviamente. A favor de los alemanes. El Inter yo creo que se temía todo esto. Se temía de que le iba a caer la del pulpo. Sabía... Yo creo que el Inter... Bueno, los italianos siempre han tenido una fama, y creo que es totalmente cierta, de que manejan muy bien el sistema emocional de los partidos. Yo creo que si lo quieren calentar, lo van a calentar. Si el equipo rival está jugando bien, le van a dar 2 o 3 patadas. Lo iban a intentar ganar de otra forma. Lo iban a ganar. Siempre son gente muy pícara los italianos. Claro, aquí lo intentaron ser con los alemanes, y de momento no lo conseguirían porque se llevaron un 7-1. Un 7-1 que de cara al partido de vuelta marcaba prácticamente la suerte del Inter. Es verdad que hay crónicas que cuentan que el Inter estaba incluso un poco pensando ya en ganar el partido de los despachos, y ahora veremos que todo puede cambiar precisamente en los despachos. Tras el partido, el Inter pide la cancelación del encuentro. Dicen, oye, no ha agredido a uno de nuestros jugadores, lo mínimo es que se cancele el partido y lo ganemos nosotros 3-0. Esto es lo que pide el Inter. ¿Qué pasa? Que en aquel momento la UEFA no tenía un reglamento en el que dijera, oye, si esto pasa, que se suspenda y el equipo cuya afición ha agredido a un jugador rival pierda 3-0. Seguramente esto, si pasa ahora, sí lo podríamos ver. Sí, pero por aquel entonces no. ¿Y qué pasa? Entra en escena una de las grandes figuras que se llama Giuseppe Pepino Prisco. Pepino su mote, Giuseppe Prisco, vicepresidente del Inter, histórico abogado e histórica figura del Inter, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso y que posteriormente sería durante más de 50 años hasta su muerte vicepresidente del Inter. Tiene una frase muy, muy histórica, que seguro que algún aficionado del Inter la recuerda y pensará, mira, pues la dijo Prisco, es: si le doy la mano a un hincha del Milan, me lavo la mano. Si le doy la mano a un jugador de la Juventus, me cuento los dedos. Ahí habla muy mal de la Juventus, y de que con el Milan a lo mejor es que hay una rivalidad, yo creo que muy sana, de a ver quién es el mejor de Milán y tal, pero con la Juventus es una rivalidad un poco más sucia, vamos a decirlo. Pero bueno, yo creo que este protagonista va a ser muy importante, ¿no? Porque es la figura que realmente va a conseguir X cosas, que es lo que ahora vamos a contar, pero que desde luego va a condicionar totalmente la eliminatoria, y que posiblemente no solo esa lata de Coca-Cola le hiciera posiblemente ganar esa Copa de Europa al Inter, que ahora vais a decir, pero ¿cómo decir? No la gana, no la gana. No, sí. Luego la gana el Ajax. Sí. Luego la gana el Ajax. Pero vais a decir, pero ¿cómo del 7-1 lo van a remontar? Pepino, ahí apareciste tú en la escena. El gran Pepino apareció para salvar esto. El abogado insiste a la UEFA, ¿no?, de que esto no puede acabar así, de que hay que hacer algo para cambiarlo. La defensa de los alemanes en aquel momento, todo inicia un proceso judicial, un proceso de investigación, se basa en el hecho de que el aficionado que había tirado la lata había sido una lata que estaba vacía, no la lata que habían llevado, que estaba prácticamente llena, pero todo se derrumba cuando la policía alemana detiene a los que habían lanzado la lata, ¿no? Era un chaval alemán de origen holandés, pero bueno, al final aficionado del Borussia Mönchengladbach, y por lo tanto todo se complica. Con estos argumentos a favor, Giuseppe Pepino Prisco convence a la UEFA de lo siguiente:
Se tomó la decisión el 29 de octubre de que, pocos días después, 9 días después y en la previa del partido de vuelta, se tomaron las siguientes decisiones. El partido de vuelta pasaría a ser el partido de ida. ¿Por qué? Porque se canceló el resultado del 7-1 y se jugaría un partido nuevo en Alemania después del partido en Italia. Es decir, el partido de ida se había cancelado y se jugaría como si fuera el partido de vuelta semanas después. Se cierra el estadio y multa de 1,5 millones de francos al Borussia Mönchengladbach. Por lo tanto, el equipo alemán debería jugar. Primero se pensó en Berna, pero luego jugarían en Berlín el partido, y sanciona a Mario Corso, jugador del Inter, por 14 meses por agredir al árbitro. A saber lo que le hizo, Sí, dijeron, hombre, le hemos pegado muchos palos al Gladbach, pero el Inter es que pegó al árbitro. Yo creo que el Inter se encontró un poco con, bueno, vamos a conseguir esto, pero también nos vamos a tener que topar con una sanción para Mario Corso bastante chivo grande. Expiatorio. Básicamente. Como sicario un poco. Sí, dicho esto, hay que decir que esto tiene mucho más dramatismo porque el partido no fue televisado en Alemania y por lo tanto en ningún sitio. ¿Por qué? Porque había un lío con los derechos de la televisión en aquel momento en Alemania, y a excepción de fragmentos que podéis ver en YouTube, que podéis ver en documentales, no está el partido entero. Por lo tanto, es muy difícil saber qué ocurrió realmente y cómo fue la sucesión de los hechos, porque no se televisó en directo el partido, y más allá de crónicas o de fragmentos por parte de la prensa allí presente, de los testigos oculares, hay realmente poco, lo cual le da más dramatismo a la situación. Esto provoca que el Inter, José, en el partido en Milán, poco ya después, gane 4-2. Sí, además y gana 4-2. Con un protagonista que también lo había sido en Alemania, que es Boninseña, que marcó un gol. Que vuelve a marcar un gol. Y luego jugarían en Alemania y 0-0. Por lo tanto, el Inter estaba en cuartos de final de la Copa de Europa. Sí, yo creo que al final, de repente, el Borussia Mönchengladbach tendría una sensación de decir, pero qué injusticia es esta. ¿Qué ha pasado aquí? No nos hemos dado cuenta y estamos fuera. Y después de ganar 7-1. De ver ganar 7-1, los despachos nos han dejado fuera de una Copa de Europa que seguramente estarían soñando. Y además de venir de ganar la Liga Alemana. Y a partir de aquí el Inter va a intentar pasar, ¿no? De repente en cuarto de final se va a encontrar un estándar de Lieja y vamos a ver a un Inter que va a seguir pasando rondas. Sí, gana por el valor doble de los goles fuera de casa y luego eliminará en semifinales al Celtic de Glasgow, un Celtic que ya le había ganado en su día la Copa de Europa al Inter en la final, que había mucha rivalidad y es capaz de ganarle en los penaltis después de 2 sendos 0-0. Luego llega la final, y aquí no vamos a profundizar mucho, pierde contra el Ajax de Johan Cruyff con doblete de Cruyff, y el Inter pues se queda a las puertas de la que por entonces hubiera sido su tercera Copa de Europa. Pero vamos a volver a nuestro partido de la lata, porque hay testimonios que comentar de ese partido de la lata. Y es que al final, José, si la historia es buena, las declaraciones de después son casi mejores, ¿eh? Sí. Ver a los protagonistas y las cosas que contaban, decías, ostras, es que al final la que se tuvo que liar ahí fue increíble. Luigi Müller, futbolista del Borussia Mönchengladbach, comentaba lo siguiente. Estaba en el campo aquel día. Sí. Vi que la lata golpeaba a Boninseña en el hombro. Vale, aquí ya empezamos a pensar que le golpea en el hombro y no en la cabeza, según Luigi Müller, ¿vale? Sí. Al principio simplemente parecía desconcertado. Entonces el capitán del Inter, Sandro Mazzola, se le acercó corriendo y le gritó que se dejara caer. Joder, Mazzola, con lo que teníamos guardado. Claro, pero vamos a ver dos versiones totalmente diferentes, totalmente opuestas, ¿eh? Luego cayó en el suelo como golpeado por un rayo. La lata estaba casi vacía. Me di cuenta de eso cuando la pateé hacia la grada. También Luigi Müller quitándole el arma del crimen, desechándola y sacándola del campo, ¿no? Normal. Boninseña quería levantarse, pero un masajista le dijo que tenía que seguir en el suelo. Luego lo llevaron en camilla, pero vimos que le guiñó un ojo a sus compañeros. Fue una gran actuación de actor. Bueno. Luigi Müller tiene clara su historia. Sí, bastante clara, y desde luego parece que demuestra un poquito que el Inter estaba tirando de pillería, de que temía un poquito cómo se iba a plantar la cosa, y al final, pues... A ver, también que te pegue una lata en la cabeza tendría que hacerte daño, yo creo. O sea, es verdad que una lata de Coca-Cola llena te... Pero él dice que estaba vacía. Claro. Ahora vamos a ver esto porque vale. Es que continúa la historia y los relatos italianos son dignos de mención a guión original en una gala de los Oscars. A mí me gustaría que esto lo repitieran algún día como película, porque yo creo que quedaría muy bonito. Que igual pasó, es que aquí, claro, ¿a quién te crees, no? Pero bueno, hay de todo. El propio Boninseña ha sido muchas veces preguntado por esto y dice: no sé qué pasó después porque estaba en el suelo. Estaba en camino de lanzar un saque de banda cuando me golpeó algo y me desmayé. Después de despertar quería seguir jugando, pero el doctor me dijo que no podía. Bueno, a ver. Tira por lo fácil, Boninseña. Yo me desmayé y no me acuerdo de qué pasó. Yo no te voy a engañar, pero a lo mejor me creo más al alemán. Fíjate, no sé por qué, pero, joder, una lata vacía...
A ti te la tiran al hombro o a la cabeza, No, incluso no, pero pues, si te a lo da mejor el haces hombro, así. si te da el hombro no te vas a desmayar, tuvo que haber dado la cabeza. Y si va a dar a la cabeza, haces así un poco. Pero hombre, yo creo que tampoco vas a caer desmayado de repente. Aquí los italianos apuestan a que había una lata con bastante líquido en su interior. Dicho esto, viene ahora el gran relato, que es de Alfeo Biaggi, mítico famoso periodista italiano que falleció hace un tiempo, que estaba presente en el partido. Y no presente en la grada, no, estaba presente al lado del campo. En aquel momento, al lado de la jugada que ocurre. Y cuenta, esto es espectacular: de Mönchengladbach esa vez regresé con el abrigo manchado de Coca-Cola. Empieza bien esto, como diciendo, la Coca-Cola también me afectó a mí. La lata más famosa del fútbol europeo, de hecho, voló hacia la nuca. Voló hacia la nuca de Boninsegna, pasando exactamente por encima de mi cabeza. Esto es la primera parte del relato. Sí. Dice también, por encima de mi cabeza y sobre la cabeza de Odone Nordio, del periódico Carlino. Se mete otro protagonista que también estaba ahí. Ambos enviados a seguir al Inter, a seguirlos en la Copa de Europa. Ojo, que se viene lo dramático. Las salpicaduras de un líquido oscuro, al principio pensé que era cerveza negra, me parece verlas aún brillando bajo los focos. O sea, como... Entonces de repente... como trastornado por el vuelo de la lata, aún le parece verla sobre los focos. Sí. Recuerdo como si fuera ayer el durísimo impacto sobre la cabeza de Boninsegna, quien colapsó al suelo aturdido, y vi con igual claridad a Sandro Mazzola agacharse, recoger algo y entregárselo al árbitro. Me volví abruptamente. Un joven rubio, rígido, intentaba escabullirse de su asiento en las gradas, pero de inmediato fue agarrado por un par de policías que se lo llevaron a rastras sin darle cumplidos. Yo llevaba un impermeable transparente. Las manchas de Coca-Cola dejaron un tenue halo, incluso después del duro trabajo de la tintorería a mi regreso a Italia. Joder. Trastornadísimo Alfeo Biaggi por lo de la Coca-Cola. Yo creo que no ha podido dormir ningún día. Es espectacular este relato, Digno de cuento de los años 70, desde luego, Ni la tintorería italiana quitó la Coca-Cola. Joder, pues esa Coca-Cola a lo mejor sería ácido, porque... Pero vamos a ver, Alfeo, te respetamos mucho como profesional, pero quiero decir, esta historia tiene lagunas. Tiene poca credibilidad, primero, decirlo. Porque teóricamente se ve en la televisión que no recoge del suelo la lata, sino que va por alguien en la grada a coger la lata. Se le ve. Entonces a lo mejor ya nos tenemos que empezar a creer un poco el alemán. Luego, lo de la historia de... le da en la nuca, le da en la cabeza, le da en el hombro. No sé, son historias extrañas, todo acabó como acabó, ¿no? Pero es extraño. Pero es que lo mejor de todo esto no son solo la historia que hay alrededor, ¿no? Sino la historia de la lata. La lata, el árbitro, como decíamos anteriormente, Jeff Dormans, holandés, se la llevó a su Vitesse natal, al museo del club del Vitesse, del equipo de fútbol, y la lata estuvo durante años, hasta 2012, en el museo del Vitesse expuesta. Joder. La lata. ¿Vale? En otoño de 2011... el Borussia Mönchengladbach, celebrando los 40 años de aquel partido, rememorando, sin mucho resquemor, dijeron, oye, fue un partido histórico, ¿vale? Lo entendemos, seguramente no acabó como queríamos, pero por favor, entregadnos la lata para que lo pongamos en nuestro museo. Y está la lata en el museo, ponemos una foto, la lata está en el museo del Mönchengladbach. Qué bonito, oye, pues a mí me gustaría ya directamente ir a verlo, Yo me he quedado con las ganas de ir a verlo, ojalá algún día podamos pisar allí. Epic Blog, soy Calcio con la lata. En vez de Epic Blog, Borussia Mönchengladbach 2, Inter de Milán 3, Epic Blog, La lata de Coca-Cola. Pues ahí está, la lata de Coke, espectacular. Increíble. Cada uno se puede creer lo que quiera y podéis pensar, oye, fue esto, fue lo otro. Al final, el Inter quedó subcampeón de Copa de Europa aquel año, no se hizo el karma, quizás. Claro. Actuó en la final a favor de Johan Cruyff y del Ajax, un Ajax que ganó 3 Copas de Europa consecutivas. Sí, luego le ganaría a la Juve también, ¿no? Sí, venía de vigente campeón y efectivamente al año siguiente le ganó a la Juve, pero un Inter que hizo... La pillería. La pillería, sí, yo creo que al final fueron más inteligentes que el Gladbach en ese aspecto, tuvieron a un gran Giuseppe Prisco en los despachos. Y experimentados, Efectivamente. El Gladbach se presentaba ante Europa y el Inter ya sabía lo que era Europa y le dijo, sí, venid aquí, que os vamos a enseñar aquí, os tenéis una lata y vais a ver lo que va a ser esto. En el campo no vais a ganar, no nos vais a golear. Bueno, pues qué decir, es una historia curiosa, me ha gustado mucho poder recordarla, yo creo que ha estado muy bien, creo que a la gente, sea del Inter o no, le tiene que gustar esta historia del calcio, puro calcio en su momento, puro fútbol de los 70, así que esperemos que os haya gustado, chicos, haceros miembros, para poder elegir el de la próxima semana y para poder apoyar a Soy Calcio, pero importantísimo, dejarnos aquí debajo vuestro comentario, vuestros recuerdos, si lo tenéis sobre aquel partido y lo que os ha gustado esta historia o no.
Exactamente, así que ahora a quién os creéis, comentarnos absolutamente todo con todo el respeto del mundo, así que os leemos por aquí abajo. Aquí es, suscribiros al canal, chicos, activar la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao.